Bueno, continuando con las exposiciones y las enfermedades sistémicas que afectan al riñón, una de las patologías muy frecuentes visto en la consulta es la nefritis lúpica, que es secundario al lupus eritematoso sistémico. La palabra lupus proviene del latín, que significa lobo, porque las primeras descripciones en la historia de la medicina refieren que los pacientes que presentaban esta enfermedad presentaban un enrojecimiento en la región facial, lo cual eran las características de las manchas que presenta un lobo. La definición de lupus eritematoso sistémico es una definición amplia que comprende varios parámetros, y entre los parámetros que comprende son primeramente que es una enfermedad sistémica. El origen es de etiología autoinmune y que puede afectar tanto la piel, las articulaciones, riñones y el sistema nervioso central. Y se caracteriza principalmente por la formación de anticuerpos de tipo IgG, las cuales van contra componentes ya sean dentro del núcleo, de la superficie nuclear, del citoplasma, o componentes de la membrana celular. ¿Ya? Esa es una definición más sencilla dada por los patólogos, especialmente por el patólogo de Colby, refiere que es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una naturaleza o etiología autoinmune y que puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Esta enfermedad, a pasar los años, ha ido incrementando tanto en la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Y existen muchos factores que han favorecido a que esta enfermedad se manifieste más, se diagnostique más prontamente. Según los reportes a nivel mundial, nos refieren que la incidencia es aproximadamente casi 7 casos por cada 100.000 habitantes por año. Eso en individuos caucásicos. Los caucásicos son principalmente aquellos que son descendientes de los europeos. Pero miren la descendencia o la incidencia que se observa en pacientes que tienen una descendencia afroamericana. La incidencia en estos casos es hasta 5 veces más frecuente, hasta 31 casos por cada 100.000 individuos por año. ¿Afecta más frecuentemente a quiénes? A las mujeres. ¿En qué edad? En la edad fértil, de 15 a 44 años con mayor incidencia. Y la relación entre hombre y mujer, o diré mujer y hombre, es 9 mujeres por 1 hombre. Entonces esta enfermedad se va a observar principalmente en adolescentes femeninas. Y en hombres es un poco más raro, pero cuando afecta a los hombres, esta enfermedad es mucho más agresiva comparado con la afección al sexo femenino. También existen reportes que nos dicen solamente un pequeño porcentaje puede tener antes de los 18 años. Y en los niños y en los ancianos es aproximadamente el 10%. Pero también han debido escuchar que existe algo que se llama lupus congénito, ¿ya? Que los pacientes recién nacidos pueden desarrollar ya esa enfermedad. Y miren, la supervivencia es muy buena. A los 10 años, el 90% de los individuos están vivos. Dentro de los mecanismos que se trata de explicar de por qué se produce el lupus, existen muchos factores, y cuando se sabe que son muchos factores, no se sabe cuál es la causa exacta. Se habla de un componente genético que nos predispone. Componentes hormonales asociados principalmente a los estrógenos. Y se puede que en la adolescencia haya mayor descarga de estrógenos y el sexo
sexo femenino. Por eso la mayor incidencia en el caso de la mujer. También existen factores ambientales y la misma alimentación que tenemos actualmente. Todos estos factores, unos en mayor medida y otros en menor medida, desarrollarán o favorecerán alteraciones en el sistema inmune. Dentro de los factores genéticos se sabe que los gemelos monocigotos, si uno de ellos desarrolla lupus, el otro tiene un 50% de desarrollar lupus a lo largo de su vida. Pero en el caso de los gemelos dicigotos, esa incidencia disminuye, solamente es aproximadamente el 5%. Si en la familia, papás, hermanos, tíos, tiene lupus, probablemente los componentes de esa familia tienen un 10% de desarrollar lupus a lo largo de la vida. Y si tienen un hermano que presente lupus, el riesgo relativo que ustedes o el individuo o su hermano que presenta es 20 veces más para desarrollar lupus. Entonces, con todo esto podemos ver que sí hay un componente genético muy fuerte que nos predispone a esta enfermedad. Y dentro de los genes se sabe que son muchos genes los que están alterados o afectados. Por eso se menciona que es poligenético. Y la mayor parte de esos genes alterados se encuentran dentro del cromosoma 6. Y también se ha observado que mutaciones en los antígenos leucocitarios humanos de tipo 1, 2 y 3 también te favorecen o te predisponen para el desarrollo de esta enfermedad. Dentro de los factores hormonales, lo que sí sabemos hasta la fecha actual que es más frecuente en la mujer. ¿Ya? Esta frecuencia más alta en el sexo femenino, pues se sabe que es por el estrógeno. ¿Ya? Entonces, si un paciente femenino empieza a desarrollar lupus a la edad aproximadamente de 12, 13 años, lo más seguro es que el principal componente sea pues, el estrógeno, porque en esa etapa se produce mayor cantidad. ¿Ya? Pero si fuera una mujer de 40, 45 años que empieza a desarrollar lupus, entonces el principal componente en su patogénesis no será pues, el lupus, o diré, no será los estrógenos, serán otros factores. Recordemos también que el sexo femenino, los niveles de andrógenos se encuentran mucho más bajos que los niveles altos de prolactina que presentan también. Dentro de los factores ambientales, uno de los componentes muy importantes es la presencia de la luz ultravioleta, que a pesar de los años, recuerden, gracias a la contaminación que generamos los seres humanos de manera diaria y cotidiana, la capa de ozono se ha ido destruyendo en pequeñas cantidades o en grandes. Y esto ha permitido que los rayos ultravioleta pasen en mayor cantidad y mayor intensidad hacia la piel. Y esto ha favorecido que esta enfermedad se desarrolle más rápidamente. Y un ejemplo muy importante de esto, por ejemplo, este año, a inicios de año, antes de que llegaran las lluvias, el sol estaba muy fuerte, ¿verdad? Y debido sentir. Todos nuestros pacientes que presentaban lupus o vasculitis se activaron nuevamente y requirieron dosis nuevamente de medicamentos de esteroides más altos. Entonces, la luz sí tiene un efecto muy deletérea en estos pacientes. Agentes infecciosos, se habla principalmente con el virus de Leishman, que se ha asociado que esta infección nos puede favorecer
o predisponer para el desarrollo del lupus. La alimentación. Recuerden que la alimentación no es la misma que hace 20 o 30 años ingeríamos que la actual. Recuerden que actualmente los alimentos que ingerimos tienen muchos conservantes y muchas otras sustancias, y todo eso realiza su gran enfermedad. También pueden haber medicamentos que nos pueden predisponer al desarrollo de lupus. Uno de los medicamentos más comunes con el que se ha asociado es la hidralazina. Pero a diferencia del lupus y del lupus por medicamentos, es que en el lupus por medicamentos los anticuerpos A, anti-DNA y anti-SNP son negativos. ¿Ya? Los factores ambientales. Recuerden que dependiendo de dónde trabajemos, nos exponemos a diferentes sustancias. Por ejemplo, los individuos que trabajan en las minas se exponen continuamente a esos metales tóxicos, plomo. Por ejemplo, el personal de salud se expone continuamente si es un que saca rayos X. Aquellos que trabajan en nefrología en las unidades de hemodiálisis, las sustancias que se exponen continuamente son sustancias tóxicas como el poliestireno, que utilizamos diariamente para desinfectar. Y así, dependiendo donde uno trabaje, los factores con los cuales nos exponemos varían. Y estos factores son tóxicos. Tal vez no son tóxicos de manera inmediata, pero a lo largo provocan daño. Entonces, todos esos factores que acabamos de mencionar, los factores genéticos, los factores ambientales, los factores hormonales, los factores genéticos, provocan una alteración. Tal vez este factor genético tiene una carga más pesada en algunos, tal vez el componente hormonal tenga otra carga más pesada en otros y otros menos. Todo eso provoca alteración en el sistema inmune, con la consiguiente desarrollo de autoanticuerpos. Todos estos autoanticuerpos pues afectarán a todos los tejidos, en algunos en mayor medida, en otros en menor medida. Afectarán al riñón, a la piel, al pulmón, al cerebro o al corazón. A veces, cuando el lupus inicia, puede afectar a todos, o puede afectar predominantemente a un tejido, como en el caso del lupus cutáneo, que solo afecta la piel, o puede afectar al sistema nervioso central y generar lupus, o puede afectar solamente al riñón y generar una nefritis lúpica. Entonces, dependiendo a la severidad con la que se inicia la enfermedad, afectará uno o a todos los tejidos. Pero en este caso solamente nos vamos a abocar a esto: la afección del lupus y el riñón. Para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico se habla de criterios, ¿no? Y estos criterios tienen que cumplir un cierto porcentaje, un cierto número, para establecer el diagnóstico. Dentro de estos criterios se habla principalmente por los componentes. Tenemos primeramente los síntomas constitucionales, ¿no? En la cual hace referencia principalmente a esa fiebre persistente que nos responde a tratamiento antimicrobiano. Otro componente muy importante de los síntomas constitucionales es la anorexia, astenia y pérdida de peso. Son aquellos individuos que no suben de peso y empiezan a enflaquecer. Y mayormente las niñas, cuando empiezan esta enfermedad, aparecen con esta pérdida de peso en los adolescentes. Componentes hematológicos: pueden observar que puede afectar cualquier línea celular: neutropenia, trombocitopenia, anemia. Componentes neuropsiquiátricos: tenemos principalmente delirio, psicosis, convulsiones.
Y los componentes mucocutáneos son aquellos que tenemos la alopecia no cicatricial, las úlceras orales. Una referencia muy importante con respecto a las úlceras orales es que estas úlceras no duelen a comparación de otro tipo de úlceras. Ustedes pueden revisar la cavidad bucal de estos pacientes, ver las úlceras, las palpan y no sienten dolor. ¿Ya? No duelen. También se puede observar el lupus cutáneo subagudo y agudo respectivamente. En las serosas lo que se evidencia principalmente es la serositis, que puede ser un desame pleural, un desame pericardio. Los componentes musculoesqueléticos, principalmente tenemos la enfermedad articular, que serían las artritis. Los componentes renales, acá podemos observar, que se va a poder observar una proteinuria. También podemos observar, o toman también dentro de los parámetros, La biopsia renal, donde se puede observar una nefritis lúpica clase 3 o 4. Y dentro de los componentes inmunológicos tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, el componente del complemento y anticuerpos específicos contra el lupus eritematoso sistémico. Entonces, la presencia de estos factores, si les dan, como pueden observar, algunos factores tienen mayor porcentaje. Por ejemplo, ya en la biopsia, si se determina o se observa que tiene nefritis Lúpica clase 4, pues ya, sin necesidad de otros factores. entonces todos estos factores Tienen que darles un puntaje mayor o igual a 10 para establecer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Eso era un repaso breve respecto al lupus. Entonces, el lupus causa daño a nivel cerebral. Para sospechar de esta enfermedad, se tendrá que pensar primero, paciente con lupus que cause daño a nivel cerebral. ¿Y cómo se manifiesta? La presencia de daño a nivel cerebral. Se evidencia con presencia de proteínas que son mayor a 500 miligramos en 24 horas, o la presencia de cilindros que pueden ser ya sea hemáticos, granulosos, tubulares o mixtos. Otra definición muy importante, sobre todo de los colaboradores clínicos del lupus eritematoso sistémico, también toman en cuenta proteinuria, lo que dijimos, los cilindros, pero ellos también hacen énfasis en que estos individuos tienen que tener los anticuerpos antinucleares y antiremia o antiremia positiva para sospechar de una nefritis lúpica. Cualquier individuo que tenga lupus eritematoso sistémico tiene una incidencia variable de desarrollar nefropatía lúpica. Y esta incidencia puede ser baja de 20 o tan alta hasta el 60% de los individuos. Si existe afección renal en el lupus, la mortalidad de ese individuo sube, o sea, se muere más antes. Y nuestro objetivo será preservar la función renal para que este individuo no llegue a una insuficiencia renal crónica terminal y termine en diálisis. Ya la presencia de tener afección renal en el lupus es un predictor de mal pronóstico, o sea, que le ve mal. Y aquí también estos individuos, el 25% va a requerir diálisis. En algún momento de su vida lo va a requerir. Y la supervivencia disminuye. De 10 individuos con lupus, solo 7 sobreviven. Entonces, lo mismo, que es un predictor de mal pronóstico, requiere terapia y es una de las primeras causas de afección renal
de enfermedades sistémicas. Entonces, el mecanismo mediante el cual el lupus daña al riñón no es del todo cierto, son teorías e hipótesis. Se dice que, primeramente, la formación o la enfermedad autoinmune favorece la formación de anticuerpos contra componentes propios de la célula. Y estos componentes propios de la célula dijimos que pueden estar dentro del núcleo, en la superficie del núcleo celular, en el citoplasma y en la superficie de la membrana plasmática. Entonces se forman anticuerpos contra esos componentes. Estos anticuerpos y estas células afectadas no se eliminan adecuadamente del cuerpo. Recuerden que en el cuerpo uno de los mecanismos mediante el cual una célula se daña y es retirado de la circulación es a través del mecanismo de la apoptosis. Pero en estos individuos no se ocurre eso, no ocurre esa eliminación de esas células. Entonces, estas células dañadas que no se pueden eliminar de manera adecuada favorecen la liberación de ciertas citocinas. Las citocinas principales son interferón, alfa, y favorece el desarrollo de las células presentadoras. Estas células presentadoras reconocen eso, lo procesan dentro de la célula y se diferencian. Ya sabemos, ¿no?, que se diferencian en dos tipos de células, son las células de tipo B y las células de tipo T. Las células de tipo T que van a dar su daño mediante un efecto directo y las células de tipo B que darán su daño directo a través de la formación de autoanticuerpos. Y también existen los linfocitos T colaboradores, ¿verdad? Todo eso favorece el desarrollo. Y lo que pasa es que, como son propios anticuerpos de la misma célula, del mismo organismo, ocurre el mimetismo molecular, en el cual esas células reconocen como lo propio como algo extraño. Y entonces empiezan a atacar a diferentes componentes del cuerpo. Y todo eso se llama la pérdida de la tolerancia al mismo organismo. ¿Ya? Y la formación de estas células, tanto T y B, pues va a generar daño en diferentes componentes del riñón. Puede provocar daño mediante la formación de semilunas, lo cual se denomina glomerulonefritis presente. Puede provocar daño acá, en el porocito. Puede provocar también daño en el mesodermo, lo cual genera hipercelularidad. También puede causar daño directamente en diferentes lugares, lo cual se denomina glomerulonefritis. También puede provocar daño en la vasculatura del riñón, la cual se llama vascular. O también puede provocar daño a nivel del tubo, la cual se llama tubulitis. Entonces, la manifestación del lupus a nivel renal va a ser muy importante. En algunos casos predominará el daño acá, otros acá, otros acá y otros acá. En las formas más graves y agresivas puede afectar dos o más componentes. Y las manifestaciones clínicas dependerán pues mucho de qué componente está dañado. Entonces, la sintomatología de estos individuos puede ser una nefritis silente, o sea, no tiene síntomas, es un hallazgo causal. Y por pura casualidad,
o debilitada. Puede hacer una nefritis activa crónica, o sea, que solamente presenta hematuria y proteinuria de larga evolución. Otros pueden desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es la forma más agresiva del virus, la cual en menos de 3 meses provoca insuficiencia renal crónica terminal o deterioro completo del riñón. O algunos individuos solamente pueden desarrollar un síndrome nefrótico con proteinurias nefróticas. Todos a la larga llevarán a una insuficiencia renal progresiva de manera. Entonces las manifestaciones clínicas varían, pero lo que sí se ve en el 100% de los casos es la presencia de proteínas. Y esta presencia de proteínas puede estar ya sea en algo significativo o en algo mejor. Otro componente también que vemos es la presencia de sangre en la orina, hematuria microscópica, que se observa en el 80% de los casos. Las anomalías tubulares serían sobre todo la presión de los cilindros, se observa solamente en el 70%. Estos pacientes se tienen que realizar una biopsia renal. Esta biopsia renal tiene la finalidad de, uno, diagnosticar, determinar si el virus está activo, si tiene datos de toxicidad, para normar la terapéutica y cuando se realiza, cuando tengan seguimiento. O sea, sedimento activo dice que tienen que ver cilindros, hematuria, proteinuria. Cuando existe deterioro inexplicable de la función renal y la presencia de proteína. Entonces se realiza la biopsia. Esta biopsia, como mencionamos, nos confirma el diagnóstico, nos ayuda a clasificar, nos evaluará la actividad, nos dirá cómo está el pronóstico y nos dirá cuál es el tratamiento más adecuado para este individuo. Y según la biopsia, se clasifican en 6 tipos de nefritis. Primeramente tenemos la nefropatía lúpica clase 1, en la cual en el microscopio se observa penacho glomerular, tubular, cápsula de glomo, todo dentro de la normalidad. Entonces estos individuos generalmente función renal normal, orina normal y es un hallazgo causal. El cuerpo suena. En estos pacientes, ¿qué hacemos? Vigilar la función renal. Solamente vigilarlas, nada más. En la nefropatía clase 2, que hay algo que llama mucho la atención, es el aumento de las células y el mesange, lo cual se denomina hipercelularidad mesangial. Y también podemos observar en la inmunofluorescencia esta hipercelularidad y los depósitos. Y acá se puede observar el aumento de las células en el mesange. Entonces, la característica principal de la nefropatía lúpica clase 2 es la hipercelularidad del mesange. Ya estos individuos se pueden manifestar con la presencia de hematuria o proteína. Y la función renal puede estar normal o levemente alterada.
En esta nefropatía lúpica clase 2, el tratamiento recomendado o sugerido pues, es el esteroide, en este caso será la prednisona, y el tratamiento inmunosupresor. En la glomerulonefritis lúpica clase 3, en este caso, pues como pueden observar, la proliferación mesangial ya incrementó, tanto dentro como fuera. A eso se refiere glomerulonefritis endocapilar, dentro del capilar, y el extracapilar, que sería en el mesangial. Lo importante es que menos del 50% de los glómerulos están afectados. Estos individuos clínicamente ya nos pueden presentar síntomas como hematuria, proteinuria, pueden desarrollar un síndrome nefrótico, hipertensión, deterioro de la función renal y la progresión a la enfermedad renal crónica dependerá cuán afectado esté el individuo. Mientras más afectado, peor. El tratamiento es igual, similar al previo, esteroide más inmunosupresor. Dentro de los inmunosupresores recomendados, pues tenemos acá el diclofenaco y la azacitidina. La nefropatía lúpica clase 4. Esta es la forma más agresiva y más florida de la enfermedad. En esta hay una proliferación, como pueden observar, endocapilar. Y hay más afectación de más del 50%. Miren, todo esto es la afectación de la proliferación. Entonces, esta enfermedad, como ya afecta más del 50% de los glomérulos, entonces sus manifestaciones clínicas van a ser más floridas y más agresivas. Y en la inmunofluorescencia, este puntillo granular que observa es el depósito de las inmunoglobulinas. Estos individuos se manifiestan inicialmente como un síndrome nefrítico, como un síndrome. Pueden cruzar por hipertensión o ya insuficiencia. Como les digo, esta es la forma más agresiva de la enfermedad y es la que causa más problemas durante su hospitalización. El tratamiento inicial es agresivo, se utiliza generalmente bolos de esteroide en base a metilprednisolona y tratamiento inmunosupresor agresivo con alquilantes como la ciclofosfamida. Y el tratamiento de mantenimiento se da principalmente con diclofenaco, azacitidina u otro inmunosupresor que lo requiere. La nefropatía lúpica clase 5 o membranosa. Entonces, era más frecuente en quienes dijimos los adultos. Esta enfermedad se caracteriza por depósitos glomerulares segmentados que siguen la membrana basal glomerular. Y en la microscopía también se pueden observar los diferentes depósitos en diferentes niveles del pH glomerular. Estos individuos se presentan clínicamente casi en el 100% de los casos, solamente con síndrome, o sea, proteinurias nefróticas. La actividad inmunológica en estos individuos es casi, no es tan activa como en la nefropatía clase 4. Y el tratamiento está en base a los esteroides y los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina o tacrolimus. Y la nefropatía lúpica clase 6, pues, es aquella que se caracteriza por la esclerosis de los glomérulos, en el cual ya el 90% o más de los glomérulos están engrosados. Y en esta etapa, pues,
ya no se puede realizar mucho tratamiento. Y generalmente estos individuos ya tienen función renal deteriorada, con proteinuria y el seguimiento ya puede ser local. El tratamiento para esta etapa ya no existe. Lo único que quedaría acá sería pues, la terapia diaria. Entonces, en resumen, tenemos 6 clases de nefropatía lípica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta clasificación solamente quiero que se fije en el 3 y el 3 a la vez se subdivide en 3 grupos. Una A, que son las lesiones activas, las C, A y C, que son activas y crónicas, y la 3, que también solamente son lesiones crónicas. Esta clasificación lo utilizamos más que todo ya para dar un tratamiento más específico y más dirigido. Esto ustedes no lo tienen que saber, solamente tienen que saber que existe. Pues el tratamiento, aparte del tratamiento que dijimos que es principalmente inmunosupresor, podemos dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para tratar la proteinuria. Se puede dar estatinas para tratar la dislipidemia que viene con estos individuos. Podemos utilizar antiagregantes plaquetarios para disminuir la trombosis en estos individuos. Utilizar suplementos de calcio y vitamina D para favorecer. Porque recuerden que cualquier individuo que utiliza esteroides de larga data genera osteoporosis, ¿no? Para eso. Y tratamiento de mantenimiento, pues también se puede utilizar la hidroxicloroquina. A veces, a pesar del tratamiento, no les va bien a los pacientes. Sigue activo la enfermedad y se va deteriorando paulatinamente la función renal. Entonces, a veces es necesario repetir la biopsia renal. ¿Cuándo repetirla? Cuando reaparece o la proteinuria se incrementa más de lo que estaba teniendo. Hay deterioro en la función renal en la que realizaste nuevamente. Le diste tratamiento, no respondió. ¿Qué pasó? No sabemos cuán activo y cuán crónico está. Le diste el tratamiento, pasaron meses o años, y pues hay que ver nuevamente cuán activa está la enfermedad y cuántos datos de daño renal ya existen. O es otro tipo de nefropatía, y no fue nos equivocamos. Entonces, en esos casos, se tiene que volver a repetir la biopsia. Todos estos pacientes tienen que continuar en seguimiento. Los primeros 6 meses de vida, volvemos, o bien 6 meses después del diagnóstico, o tenemos que ver cada 2 semanas, cada mes. Y posteriormente, de por vida, cada 3 a 6 meses. Estos pacientes, una vez diagnosticados, el seguimiento es de por vida, no se los tiene que abandonar. Pero la mayoría de nuestra población se diagnostica, sale del evento agudo, se estabiliza, se retira a su casa, 3 años después vuelve con insuficiencia renal crónica terminal. Esa es la evolución de nuestra gente. Bueno, no de nuestra gente, de toda la población del mundo. Es lo que ocurre en cualquier país. Raros son los individuos que hacen su seguimiento de manera correcta. Y por eso las salas de hemodiálisis están llenas. Por esa irresponsabilidad. Tratamiento sustitutivo, pues la que se tenga. Si hay diálisis peritoneal, bien. Si hay hemodiálisis, entonces la que se tenga en el país o en el servicio del hospital, se le puede dar cualquiera de las dos.
Pero la mayoría de la población boliviana es renuente al tratamiento de la diálisis peritoneal, porque depende mucho del trabajo del que se va a dializar. Él tiene que hacer las conexiones y todo eso. Pero es mejor, ¿no? Y están más cómodos con la hemodiálisis, que van 4 horas, se sientan y se duermen. Y ellos están convulsionando, con fiebre y todo. Es más peligroso la hemodiálisis. ¿Se puede trasplantar? Sí. ¿Cuándo? Cuando el lupus esté controlado, por lo menos por 1 año. Si es más años, mucho mejor. Obvio, si recibe un trasplante de donador vivo, mejor pronóstico. Porque aquellos que reciben trasplantes de un donador cadavérico, el pronóstico es un poco menos, pero sí, ¿no? Porque recuerden que cuando existe muerte cerebral, no se retira los órganos inmediatamente, ¿no? Primero hay que ir con la familia, a ver si la familia quiere, posteriormente hay que mandar al ministerio, después hay que hacer las pruebas de compatibilidad para ver de todos esos individuos quién es el más similar, y eso tarda, ¿no? Y el riñón, mientras más se tarda en sacar, sigue disfuncionando. Entonces el pronóstico es un poco menos. Y si trasplantan, miren, el lupus puede volver a aparecer. No significa que ya te trasplantaste, ya no te va a volver a dar lupus. Puede volver a dar. Entonces, pero el porcentaje es menos. Y la supervivencia de los pacientes o de los individuos que reciben trasplantes a nivel mundial, mejores hospitales, el niño vive aproximadamente una media de 10 años más o menos. Pero son 10 años sin ir a la hemodiálisis, sin estar conectado en una máquina. Son 10 años, nadie te regala esos años. Entonces el trasplante, hasta la fecha actual, es la mejor terapia de sustitución renal a nivel mundial. Pero no hay donadores. Eso es todo. ¿Preguntas o dudas? O membro da família pode donar, não? ¿Qué? O membro da família. Claro, puede. Tiene que ser mayor de edad. En este país, hasta la 4ª generación se les permite. Hasta su abuelo, su abuelo, hasta el tatarabuelo puede donar.